Oramos entonces al Señor para que Dios nos bendiga el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pido que los bendigas a todos, bendigas a aquellos que no han podido llegar, Señor, que están en sus hogares, a los que nos miran en diferentes lugares, en diferentes partes, Señor, que en esta noche tú toques corazones, que tú fortalezcas vidas, Dios mío, y que todos, Señor amado, seamos edificados por ti, Señor, porque estamos aquí necesitados de ti, Señor amado, necesitados de tu palabra, necesitados de tu fortaleza, Padre. Gracias te damos, y para ti ya es toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Jesús. Quiero aprovechar los días que estoy libre. Hoy estos días no estoy trabajando. Y entonces voy a trabajar para el Señor tanto que yo creo que el enemigo me va a buscar trabajo. ¿Ah? Que como me deje suelto sin trabajo, yo no sé qué va a pasar. Así que vamos a hacer eso. En el día de hoy, quería hacer este paréntesis. Yo lo hago esto de todo corazón. Y es el tema que queremos ponerle hoy día, si tenemos tema. Y el tema es: no pierdas tu alma. Amén. No perdamos nuestras almas, o no pierdas tu alma. Y esto va dirigido a alguien, porque lo tengo tiempo, que lo tengo en el corazón. Y es este texto, el que está en Mateo 16:26, que dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¡Wow! ¿Se imagina? Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hablando. Dijo: ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ese es en sí lo que dijo el Señor Jesús, hablando. Y yo creo que es una palabra bastante fuerte, vamos a decir así, que nosotros tendríamos que pensar bien hoy en día. Cualquier persona que esté escuchando que nunca se le ha predicado el Evangelio directamente, el Evangelio que predicamos, nosotros no tratamos de predicarle una religión, no tratamos de predicar tampoco. Yo soy enemigo de predicar una denominación, amén. No predico denominaciones tampoco, predico a Cristo Jesús, amén. Y yo creo que el Salvador del mundo se llama Jesucristo, y que Él vino a este mundo a pelear una batalla por ti y por mí. Y que nosotros los seres humanos de hoy, de este tiempo, lo hemos descuidado tanto que estamos esperando ciertas épocas y ciertos momentos del año para recordar lo que Él hizo por nosotros, pero es algo que lo debemos de tener presente continuamente. Porque la vida nuestra es bien corta. Y la vida, el tiempo que estamos sobre esta tierra es tan corto que nosotros tenemos que saberlo aprovechar. Y yo digo, yo los felicito a ustedes que están aquí, a los que nos están mirando y que hoy no han podido estar acá, pero aunque sea están viéndonos en la línea, y a todos aquellos que de alguna forma ya conocen a Jesucristo y tienen a Jesucristo en su corazón. Nosotros no nos podemos identificar como pentecostales, bautistas, evangélicos, bíblicos, lo que quieran llamarnos, no, sino tenemos que ser simplemente unos creyentes, el pueblo de Dios, que predicamos al que nos ha salvado, que se llama Jesucristo. Pero hay mucha gente que, vamos a decir así, conocen a un Dios tradicional, porque todos los años, cuando se celebra el tiempo de la Pascua, hay mucha gente que se acuerdan de Él, y hay gente que hasta lloran, pero siguen llevando su misma vida de pecado después que pasan esos días. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, yo hoy día les quiero hablar de esto, porque esto es sumamente importante. Yo no sé, esto no es cuestión de religión. Es cuestión de conocer a Jesucristo de verdad. Y la palabra dice, yo no soy el que lo dice eso, sino la palabra lo dice, el evangelista Juan llegó a decir en el capítulo 1 y verso 14, llegó a decir de que que el verbo se hizo carne, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice ese verso. Y entonces el Señor Jesucristo vino a pelear una batalla por nosotros. Miren, tenemos un problema bien grande, tenemos un enemigo terrible que es Satanás, y tenemos otro enemigo que está en nosotros, que es nuestra carne. Que a nuestra carne le gusta las adulaciones, nos gusta lo mejor, la comodidad, el confort, la admiración. Si podemos ser, no está malo, yo no estoy hablando de que es malo que usted quiera tener dinero, está bien, pero si nos hacemos amantes del dinero y adoramos el dinero, ya estamos mal.
En fin, tenemos que entender de que lo primero que tenemos que buscar en la vida es a Dios, ¿verdad? Y entonces mucha gente no entiende esto. Mucha gente no quiere entender esto porque están atados al sistema mundial, a la forma en que el mundo está viviendo hoy en día. Y entonces eso es una atadura para mucha gente, y mucha gente no encuentra el tiempo ni le ven el interés verdadero y la importancia que tiene el Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, el Evangelio de Cristo, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo también, dijo, mas buscad primeramente, antes que todas las cosas, lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia. Lo primero que hay que buscar es el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 es lo primero que hay que buscar. Y todo lo demás viene por añadidura. Imagínense, o sea, que cuando nosotros logramos conocer a este Cristo amado, a este Jesús admirable, cuando de verdad lo conocemos, a la palabra de Dios, y empezamos a servirle y empezamos a conocerlo cada día más, porque esa es la vida del creyente, conocerlo cada día más. No es quedarnos estancados en un solo lugar, no decir, bueno, no, como no va a haber servicio esta semana, como no va a pasar, de todas maneras, pase lo que pase, el pueblo de Dios no depende de los servicios, depende de Cristo Jesús, que está allá dentro de nosotros. Que su Espíritu está en nosotros y su Espíritu dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. O sea, el Espíritu de Dios tiene que estar en el creyente verdadero, para que no nos perdamos al final, porque el que se salva de verdad, el que se convierte de verdad, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Pueden pasar miles de personas a algún altar y decir que confiesan a Cristo como Señor y Salvador porque alguien les dijo que pasara, porque lo sintieron hacer de verdad, y otros que simplemente para que no los molesten más. Y les digo una cosa, usted no necesita ni siquiera confesar a Cristo así, simplemente si usted cree en Él y empieza a guardar su palabra para Él y a sujetarse en Él, Él conoce tu corazón. Y nosotros vamos a nacer de nuevo y ser salvos. La salvación es una cosa tremenda, es una cosa que toda la gente la ve bien sencilla. Usted le pregunta a alguien cómo puede ser salvo y le dice, bueno, solamente tengo que creer en Jesucristo y ya soy salvo. ¿Usted sabe lo que le costó a Cristo tu salvación? Miren, la dimensión que hay entre Dios y Satanás es demasiado grande, es increíblemente grande. Dios es demasiado poderoso, demasiado grande, demasiado, wow, no hay límites. Es decir, Satanás no es nada al lado de Dios, absolutamente nada al lado de Dios. ¿Me están entendiendo esto? Dice que cuando el Señor venga, dice que solamente con el aliento de su boca lo va a terminar. Eso es todo. Lo va a acabar por completo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, el problema es que Satanás es padre de mentira, y sí, él se ha enfrentado con otros. Y lamentablemente se enfrentó con Adán en Edén y lo venció. Venció a Adán en Edén. Y se cogió todos los derechos aquí. Y entonces Dios hizo una promesa, 3:15 de Génesis, donde dice que de la mujer iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza a él, ¿verdad? Ahora, iba a nacer de la mujer, ¿por qué? Porque él no podía vencer a Satanás como Dios, porque para Dios Satanás es nada. Tenía que hacerse un hombre igual que usted y que yo, y como hombre enfrentarse con Satanás. Eso era el caso. De esa era la única forma de que, vamos a decir así, la batalla iba a ser más justa. Vamos a ponerlo de esta forma. Pero para podernos salvar, él tenía que vivir una vida como usted y yo la vivimos, en esta carne, pero sin pecar jamás, sin caer en pecado, sino vivir en una plenitud de pureza tremenda. Dice la Biblia que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Si alguien por ahí anda diciendo de que Cristo pecó, que cayó, que andan sacando un montón de rumores, unas películas que por ahí que no tienen ni nada de base, son puro diablo acerca de Cristo, allá ellos se están metiendo con Dios. Nosotros no tenemos ni siquiera que defender mucho aquello. El que se mete con Dios dice que caer en manos del Dios vivo es cosa terrible.
Y hay gente que no saben con quién se están metiendo cuando hacen este tipo de cosas. Pero nosotros sabemos una cosa, que tu salvación y la mía costaron una barbaridad. Y tenemos que apreciarlo todos los días. Y yo le digo a aquel que no tiene a Cristo, que no tiene la salvación, gente que le han enseñado que tienen que esperar a morirse para saber si son salvos o no son salvos, que se pueden salvar por ser buenos. Hay gente que se andan disculpando por todos lados diciendo, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto en la vida de nadie, yo ayudo a todos los que puedo y cuando no me invitan no voy y yo trato de vivir de tal forma que no le haga problemas a nadie. Y creen que por esa causa se van a salvar. Dice ahí la palabra en el texto que leímos, ¿o qué puede dar el hombre por su alma? ¿Hay algo que podamos dar por nuestra alma? Nada. El único que podía pagar el precio por nuestra vida eterna es Cristo Jesús. Y yo creo que nosotros tenemos que valorizar eso y crecer cada día más en Él, porque para eso Dios nos ha traído a su pueblo, a que vivamos para Él, aprendamos de su palabra y crezcamos en Él. Amén. O sea, entendamos eso. Miren lo que dice la palabra. Voy a leerles solamente los textos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23 nos describe a todos nosotros. Dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad que sí? Ahí dice eso. Dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y dice que tenemos que mantener nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para el día de la redención, para el tiempo en que Cristo venga por nosotros, para el tiempo de Cristo, ¿verdad? Que los tenemos que mantener irreprensibles, o sea, cuidar. No solamente vamos a cuidar una parte de nuestro ser completo es espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. En Eclesiastés capítulo 12 y verso 7, dice que cuando nos morimos, ¿dónde va la carne? Al polvo. ¿Verdad que sí? El cuerpo tuyo y el cuerpo mío se van al polvo porque del polvo fueron tomados. Y dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, no habla del alma. El libro de Eclesiastés, ¿saben por qué? Porque el alma es la que está en juego. El alma eres tú y soy yo. Somos almas vivientes. Amén. Y fue Adán un alma viviente. Amén. Entonces, las almas nuestras están dentro de este cuerpo. Y tenemos también un espíritu de vida que nos dio Dios a todos, que los que no conocen a Dios le dicen conciencia. Amén. O sea, porque usted y yo sabemos cuando estamos haciendo lo mal. La gente que no tiene a Dios sabe cuando está haciendo lo malo. Porque la conciencia, ese espíritu de vida que viene de parte de Dios, ese espíritu mismo que es el que nos lleva a Dios, que cuando ese espíritu se fortalece en nosotros, es que nos hacemos espirituales y podemos vencer la carne, los deseos de la carne a través de ese espíritu. Entonces, tenemos que entender eso. O sea que, y ese espíritu que está en nosotros, que Dios lo puso en nosotros, ahora que hemos conocido a Cristo, que ha despertado por completo, tiene que ser alimentado. Y el alimento que toma ese espíritu es la palabra de Dios. Y cuanto más palabra de Dios le damos al espíritu, más nos fortalecemos. Porque si somos almáticos, como dicen los hermanos de Guatemala, yo esa palabra la aprendí con los hermanos de Guatemala. ¿Hay alguien de Guatemala acá? No hay guatemaltecos hoy día. Los de Guatemala usan esa palabra, almático. No sé si en El Salvador también la usan, no sé. Pero yo la he escuchado más de los hermanos de Guatemala. Y almático quiere decir que el alma, como la carne nuestra, el cuerpo nuestro, es la que, vamos a decir, tiene echa hacia afuera las manifestaciones del alma, lo que está en nosotros, lo que somos en sí. Entonces dice que cuando somos almáticos, es decir, le hacemos todos los caprichos que nosotros queremos. Es como decir, como no somos carnales, porque le queremos dar gusto a nuestra carne. Pero cuando somos espirituales, es decir, que queremos hacer la voluntad de Dios, el espíritu que está en nosotros, el espíritu que Dios nos dio, tiene que ser fortalecido al punto de que nosotros podemos, aleluya, vencer, superar todos los deseos de nuestra carne. O sea, para poder agradar a Dios como tenemos que agradarlo. Amén. O sea, eso es bien importante. Entonces, hay mucha gente que piensan que se pueden salvar por sus buenas obras. Las obras son después,
que nos convertimos a Cristo. Amén. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Voy a leerlos del verso 8 hasta el verso 10. Es un texto que lo iba a usar de todas maneras el día de hoy, pero vamos a usarlo en este mensaje. Dice que por gracia somos salvos. Amén. Por gracia somos salvos o sois salvos. Por gracia somos salvos. Así dice la palabra. Y dice, por medio de la fe. Fíjense lo que dice. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice después, hace la aclaración Pablito. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, aún la fe que tenemos para ponerla en Él, es un regalo que Dios nos ha hecho. O sea, tanto nos ama el Señor que nos dio ese granito de fe para que pudiéramos creer y entender que Cristo Jesús es nuestro Salvador y que lo necesitamos. Y que tiene que haber en nuestra vida un verdadero arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento verdadero, esto es delante de Dios. Esto no es delante de la gente. Yo no puedo medir una salvación porque el hermano o la hermana pasó al frente y lloraba y estaba toda quebrantada y casi se desarmaba aquí. Está bien, gloria a Dios, si es Dios, pero Dios es el que sabe si se está convirtiendo a Cristo o no. Amén. O sea, Dios es el que tiene en todos nosotros la última palabra. Dios es el que escudriña las profundidades de nosotros. A Dios nadie lo puede burlar. Dios nos conoce bastante bien a todos nosotros y a cada uno de nosotros. Él conoce tu levantar y tu acostarte. Dice que no está aún la palabra en la boca y Él ya la conoce. Es decir, Él sabe todo de nosotros y dice que estamos totalmente desnudos delante de Él. No le podemos venir con cuentos a Dios. No le podemos poner disculpas a Dios. A Dios hay que hablarle directamente. Cuando ya lo empezamos a conocer, ya no le damos vueltas. Porque ya sabemos que a Él no lo podemos engañar. Y que Él perdona pecados, no excusas. Amén. Cuando venimos donde le venimos a pedir perdón por nuestros pecados, no le venimos a excusarnos y a darle explicaciones por qué lo hicimos. No hay que dárselas. Nosotros si pecamos, pecamos y tenemos que decirle al Señor, pequé. Y esto es lo que hice. Y decírselo directamente a Él. Porque Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar. Dice el verso 9, para que quede más claro, no por obras, la salvación es por gracia de Dios. O sea, gracia es un regalo o es algo que se nos da que no lo merecemos en absoluto, pero el amor de Dios es tan grande que Él decidió no dejar al hombre abandonado, a la creación que Él había hecho a su imagen y semejanza de Él, no lo quiso abandonar y dijo, voy a hacer algo por el hombre. Yo mismo voy a ir a pelear esa batalla por él, porque ellos no van a poder, ya más. Y Él mismo vino a pelear la batalla por nosotros. Por eso, cada vez que me acuerdo de esto, que es todos los días, le tengo que decir, Señor, gracias. Porque si tú no lo hubieras hecho, ¿dónde yo estaría ahora? Hay una alabanza que el hermano canta bastante seguido con nosotros, que si no fuera por Él, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Verdad? Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir que se ha salvado porque fue demasiado bueno. Nadie, ninguno. Nadie. O sea, el Salvador para todos es Jesucristo. Nadie se puede salvar por ningún otro medio. Déjeme aclarar más, por si acaso. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. En la Biblia, vamos a decir así, en la Biblia que viene o que viene de la Iglesia Católica, a Pablo y a Juan y a todos los hermanos de ahí, le dicen San Pablo, San Pedro, San. Pero nosotros sabemos que Juan, Pablo, Pedro y todos ellos. Y ellos cuando escriben sus cartas, dicen a los santos que están en Efesio, en el lugar que sea, pero dice a los santos. Ellos nos llaman santos porque saben que nosotros somos santos, pero no por nuestros méritos. Somos santos por los méritos de Cristo Jesús. Somos santos por lo que dice la palabra que sucedió cuando usted y yo creímos en su palabra, que fui sellado
con el Espíritu Santo de Dios de la promesa, y se llama Espíritu Santo porque nos lleva a la santidad. Amén, por eso se llama Espíritu Santo. O sea, yo no te puedo obligar, yo solamente te puedo hablar la palabra. Y como el Dios de nosotros es real, y el Espíritu de Dios es real y está en medio de nosotros, y hay promesa, y el que verdaderamente creyó en Dios lo tiene. Usted tiene el Espíritu Santo si ha creído en Dios 100%. Usted lo siente, usted sabe, usted trata con Dios, y Dios trata con usted y conmigo por medio de su Espíritu y su palabra. Y nada de lo que el Espíritu, si alguna vez usted tiene un mensaje que no va con la palabra de Dios, ese no es el Espíritu Santo de Dios. La palabra es la regla. La palabra, por eso tenemos que conocerla bien. Amén. O sea, eso es lo que tenemos que entender aquí. Dice el verso 10, ahora vienen las obras. Miren lo que dice el verso 10. Dice, porque somos hechura suya. O sea, perdón. Primero él dice en el verso 8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que Dios nos la dio. Es un regalo de Dios. Y no por obras, porque Dios no quiere que nadie se gloríe y se jacte de que se salvó por sí mismo, por lo bueno que era. Y en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, a la imagen de Dios. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para buenas obras. Nosotros hemos sido creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, las obras en las que tenemos que andar, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos? Su palabra, sus instrucciones, amén, su ley, su Torá, como le quieran llamar. Pero eso es lo que el Dios había preparado para nosotros ya. ¿Por qué razón? Porque cuando usted viene al pueblo de Dios, entra bajo el techo de Dios y bajo las normas de Dios. Y Dios tiene unas solas normas y nos las ha dado desde el comienzo, y a través de esas normas nos tenemos que regir todos. No importa de qué nacionalidad usted sea, todos nos regimos por las mismas normas de Dios, la misma palabra. Gloria a Jesús. Así que si empezamos a entender esto, empezamos a darnos cuenta que nuestra salvación ha costado una barbaridad. O sea, todos los méritos son de Jesucristo, de Dios. Dios hizo toda la obra para abrirnos una oportunidad de salvarnos. Hay gente que hoy día están viviendo de tal forma que no dicen que no tienen tiempo de venir a las cosas de Dios. ¿Ah? Hay gente que están ocupados en tantas cosas y tienen tantas metas, y yo les voy a decir una cosa, las pueden conseguir. Pero el problema es que al final, ¿qué dice el texto? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué nos sirve tener tantos sueños y poder llegar a tener todo lo que nos podamos haber imaginado querer tener, pero nunca nos preocupamos de lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia y saber que las demás cosas van a venir por añadidura, sino que en vez de eso estamos buscando las añadiduras, y a veces las cosas, trabajamos tanto que lo podemos conseguir, pero el problema es que al final perdemos el alma por todas esas cosas. O sea, si entendemos el orden, lo que yo les quiero decir hoy día es esto: nadie sabe cuántos años va a vivir. Aquí pueden haber jóvenes que puedan estar pensando, ya, cuando llegue a los 30, 35, 40 años ya me voy a poner en serio en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero no sabes si vas a llegar a los 40, a los 35, ni nada, nadie lo sabe. Son cosas que no sabemos. El sabio, el autor del libro de Eclesiastés, le habla a los jóvenes, ¿verdad? Que le dice que en los tiempos de su juventud, acuérdate de tu Creador, en los tiempos de tu juventud. Y yo decía hace unos días atrás que hay muchos jóvenes, hay gran cantidad de juventud que están en las iglesias y que están en su... No,
¿cómo se llama? High school, en su high school, y están saliendo del high school y todavía están llegando a la iglesia, pero cuando se van a las universidades y se encuentran con los pensamientos que hay ahí, con las cosas que les enseñan, muchos de ellos dejan las cosas de Dios y se apartan de las cosas del Señor. Por eso es que nosotros hoy, si tú eres joven y estás recibiendo la palabra de Dios, preocúpate de aprenderla bien. Ponle atención, apréndela bien, afírmate en ella, porque eso es lo primero que tenemos que tener nosotros, la palabra de Dios. Porque pueden pasar los años, venir los tiempos, a nadie Dios nos ha garantizado que porque venimos a Cristo, todas las cosas nos tienen que salir perfectamente bien. Pero sí dice que nos tenemos que esforzar y ser valientes, ¿verdad que sí? Que tenemos que pelear la batalla y nunca, nunca dar para atrás. Si usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, en el último verso, si no me equivoco, de los Hebreos, o por uno de los últimos versos, dice que nosotros no somos de los que retroceden. La característica del pueblo de Dios es que no retrocede. Nosotros somos como los aviones, no tenemos retroceso. ¿Ah? Siempre vamos para adelante. No vamos a estar pensando en retroceder, ni siquiera lo vamos a pensar. ¿Saben por qué? Porque ya sabemos que el Cristo que tenemos es real. Porque ya tenemos una relación con Él continua. Porque ya pasamos por momentos duros y en esos momentos duros Él estuvo con nosotros. Porque hoy día que ya pasó la prueba, Él está con nosotros. Porque hoy cuando usted salga de este lugar, Él se va con usted. Hermano, esa es la bendición de tenerlo a Él. Y es lo que mucha gente que me están escuchando hoy, donde quiera que estén, entiendan. Que nosotros no predicamos el Evangelio por ganar dinero tampoco. Predicamos porque el tiempo es corto. Estamos entrando en principio de dolores. Todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sucedido a través de todos los años de historia bíblica fue profetizado y todo se ha acontecido tal y cual como el Señor lo dijo. Estamos en los tiempos finales, en los últimos días. Hay un despertamiento ahora hacia la palabra de Dios. Ahora podemos entrar más en la palabra de Dios y estamos descubriendo cosas reales en la palabra. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino tenemos que seguir escudriñando la palabra del Señor porque es importantísimo hacerlo, hermano. Es bien importante. Por favor, no se descuide. No nos descuidemos. Nadie se descuide. Si usted nunca ha probado a Cristo, pruébelo. Si usted nunca se ha dado una oportunidad a usted mismo, désela hoy. Si usted piensa que, como le han pintado por ahí, que venir al Señor es empezar a cambiar en todo, que usted ya tiene que dejar esto y dejar aquello y dejar lo otro, y se tiene que vestir así o asado, o se tiene que quitar esto y aquello. No, usted tiene que conocer primero a Cristo. Él es el comienzo. El comienzo se llama Jesucristo. Después que lo conocemos a Él, su Espíritu Santo viene a nosotros. Después que su Espíritu Santo viene a nosotros, Él empieza a tratar con nosotros. Y cuando Él empieza a tratar con nosotros, Él empieza a hacerte crecer, a desarrollarte en Él. Tú eres un nuevo nacido, un recién nacido para Dios. Y Dios va a empezar a administrar tu vida de una forma tremenda, terrible. Pero si nosotros lo dejamos, eso es importante. Miren, quiero que usted considere el Salmo 90:10. Hoy día se lo leí a unos hermanos que me llamaron por teléfono para saludarme. Yo le dije, los días de nuestra edad son 70 años. Esa es la edad promedio del hombre. 70 años. Salmo 90:10. El hermano lo tiene. Dice, y si en los más robustos, o sea, la gente más fuerte que habemos, yo me considero fuerte, son 80 años. Con todo, su fortaleza, las fuerzas que hay, si usted o yo pasamos entre los 70 y los 80, dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasa y volamos. Ahora, ese es el promedio de la edad. No quiere decir que todos nosotros vamos a llegar a los 70 y que nos tenemos que morir entre los 70 y los 80. Hay algunos que han pasado de los 80. Mi esposa atiende a un ancianito que está en los 92, 93 años de edad. Tiene una ancianita también por allá que ya está en los 90 y yo le he dicho que le lleve el Salmo porque de repente no saben nada de eso. Entonces, para que se enteren de toda la bendición que tienen, que Dios le está dando 10 años, 12 años más de vida de lo regular. Y están bien porque están en su cabal juicio y
tienen problemas para caminar, como dice la palabra, la edad nos hace todo, lo hace más difícil, más pesado, ¿no? A mí antes se me caía una cosa al piso, yo como si nada la recogía, ni siquiera hasta me sonreía. Hoy día a veces me enojo cuando se me caen las cosas. Digo, ¿ah? Porque solamente de pensar lo que me va a costar llegar hasta ahí. Eso es lo que está diciendo el salmista. Amén. Fíjense, esto es bien interesante, lo que dice Hebreos 4, 12 y 13, porque nosotros siempre leemos el 12, pero vamos a leer hasta el 13 el día de hoy. Y el verso 12 dice, porque la palabra de Dios, empezamos por ahí, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, o sea, la palabra de Dios es viva, tiene vida, aleluya, la palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios trata con nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que ella, como el texto que a mí me gusta repetir siempre y que yo siempre lo digo a veces cuando oro, digo que su palabra jamás retorna para atrás vacía, sino que siempre es prosperada en aquello para lo cual es enviada, ¿verdad? Y dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es súper cortante la palabra. ¡Wow! O sea que cuando nosotros venimos y nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, usted tiene que venir preparado. Porque a veces hay gente que piensan o pensamos que como que Dios no se está interesando en nosotros, ¿verdad? Y tenemos una carga tremenda adentro. Y tenemos una situación dura adentro y se le hemos presentado a Dios muchas veces, le hemos pedido consejo y a veces como que no encontramos el consejo de Dios. Pero de pronto usted llega ese día y no espera, pero ese día la palabra de Dios, que es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, dice ahí, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Wow, o sea que cuando estamos acá, Dios está aquí, nos está mirando, Él sabe lo que tú estás pensando, lo que yo estoy pensando, Él sabe lo que tú estás sintiendo, Él sabe lo que está pasando por dentro de ti. Por eso que cuando el Señor fue y le dijo a Abraham que por este tiempo, el próximo año, por este tiempo voy a venir y Sara va a estar embarazada y va a dar a luz un hijo. Dice que Sara se rió y el Señor fue donde Sara y le dijo, ¿por qué te reíste? Y Sara no estaba ahí. Sara dijo, no me reí. Pero es que el Señor sabe todas las cosas. Amén. No hay nada que le podamos ocultar a Él. Y dice aquí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Él sabe cómo venimos. Hay gente que a veces han venido a la iglesia y esta es la última oportunidad que me doy. Y Dios ya se lo sabe. Y ese día increíblemente Dios ministra tu vida terrible. Entonces, ¿cómo supo? Alguien le contó, si yo no le contaba a nadie tampoco. Wow. ¿Dios sabía todo esto? Sí. Dios sabe tu vida. Conoce la mía. Conoce la de todos los que estamos aquí. Conoce tus secretos más íntimos. Los conoce. ¿Ah? Conoce nuestras peores mañas. Él las conoce. Y así nos ama. Así nos aguanta. Así nos sostiene. Así nos quiere seguir ayudando para que salgamos hacia adelante. Porque nos quiere salvar a todos. Gloria a Jesús. Quiere que sigamos siendo de bendición para otros que no lo conocen a Él. Él quiere transportarse en ti y en mí para llegar a otra gente que no lo conocen todavía. No hay nada más lindo que tener a Cristo Jesús. Miren lo que dice el verso 13. Aquí vamos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Quiere decir, no hay nada que se le pueda ocultar a Él. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Usted y yo le vamos a dar cuentas un día a Dios. Se llama el tribunal de Cristo. Amén. Se llama el tribunal de Cristo y ahí le vamos a dar cuentas al Señor. Y no, dice, cuando usted estudia el tribunal de Cristo y lo ve, usted sabe de que va a haber gente que sus obras, las obras que hicimos durante nuestra vida de pueblo de Dios, de creyentes, fueron como hojarasca. Dice que como todas nuestras obras tienen que ser probadas por el fuego, dice que el fuego las consume por completo. Pero dice que aunque eso pase, como esa persona de todas maneras se salva. Dice, si bien la persona va a ser salva, ¿verdad? Pero con las justas, ajustadamente va a ganarse su salvación.
Por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, en Dios. Cuando ya estamos ahora dentro del Señor, tenemos que esforzarnos en Él. Amén. Y voy a terminar con esto hoy día. Una recomendación a los nuevos, a los que están comenzando en el camino del Señor, si hay alguno que me esté escuchando en algún lugar. Lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y verso 3. Versos 2 y 3 de Primera de Pedro, donde dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desea como niños, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si verdaderamente te has convertido a Cristo, ¿verdad? O sea, si realmente sabemos que estamos en Él. O sea, por eso es que hay una iglesia global, que todos la podemos ver, pero hay una iglesia que es la que Dios conoce, que son los que están en la iglesia, y el Señor sabe, esos son los salvos. Amén. Esos son mis escogidos, esos son los que realmente se convirtieron, esos son los que verdaderamente tienen mi espíritu, esos son los que no están jugando al evangelio, esos no son los que van para que la gente los vea nada más, sino que de verdad tienen mi espíritu dentro de ellos. Miren lo que dice: hay que dejarse dirigir, como hijos de Dios tenemos que aprender a dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios. Juan 14, 26. Juan 14, 26. En Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. O sea que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted y yo podemos aprender la palabra. A usted y a mí se nos va a quedar la palabra. Y cuando algo se nos escape, el Espíritu Santo de todas maneras no nos va a dejar caer en lo malo, porque Él de todas maneras nos va a hacer ver o nos va a hacer sentir cuando hay algo que no está bien. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que pasa. Yo tuve la experiencia de que estaba pastoreando en una iglesia, y había dado algunas enseñanzas en la iglesia, y en la iglesia que estaba se daba lo que se llama la escuela dominical. Y yo estaba dando escuela dominical también, y a veces me tocaba predicar, así que había llegado un hermano que había estado predicando varias semanas, y todavía se tenía que quedar una semana más, y yo lo invité, le dije: hermano, usted me puede hacer un favor, ¿por qué no usted se atreve a coger la escuela dominical? En la escuela dominical que teníamos se llevan unos libros, que los libros le van dando los tópicos de lo que se va a tratar el día de la escuela dominical, y se lo di, y él me dijo que sí, que él podía hacerlo, así que le di el libro, y él estaba a cargo de la escuela dominical, y por alguna razón yo no pude llegar ni a la escuela dominical ni llegar al servicio ese día, ni llegué a la escuela dominical ni llegué al servicio. Y esa misma noche me llamaron un montón de hermanos de la iglesia para darme queja de lo que el hermano había querido enseñarles, y ellos lo habían parado al hermano, o sea, le habían dicho al hermano que estaba mal lo que él estaba enseñando, y le habían probado lo que él estaba diciendo por la palabra, que el hermano se había callado y que ya no había querido seguir enseñando, y ahí había terminado la clase de la escuela dominical. Y entonces y me dijeron de que que no le volviera a dar, si era posible, otra oportunidad, pero claro, de hecho yo fui a investigar el caso y hablé con el hermano, y era cierto, el hermano tenía una enseñanza un poquito torcida, específicamente en el tema que le tocó exponer ese día. Y gracias a Dios, cuando la iglesia sabe y tiene el Espíritu Santo, no se deja engañar de ninguna forma. O sea, de repente usted no es un teólogo, pero el Espíritu te dice inmediatamente: aquí hay algo que no está bien. ¿Entienden? O sea que eso es lo que hace el Espíritu. Porque cuando usted trata con otro hijo de Dios, el Espíritu nos da testimonio del Hijo de Dios con el que estamos hablando. Usted sabe cuando está hablando con su hermano. Amén. Porque sabe, el Espíritu de Dios nos da testimonio. Para eso tenemos el Espíritu Santo en la iglesia. Para eso Dios nos los dio. Gloria a Jesús. Miren lo que dice Juan, Evangelio de Juan también, capítulo 16
y versos 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. O sea, el Espíritu Santo es importante que usted sepa que lo tiene. Porque si usted de verdad ha creído en Cristo Jesús, eso tiene que haber sucedido. Usted lo tiene. Amén. O sea que eso no puede haber dudas. El Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas, nos va a hacer saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. O sea, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, va a tomar de lo de Cristo y nos lo va a hacer saber a nosotros. O sea que, y todo tiene que ir por la palabra al mismo tiempo. Solamente que Él nos hace saber lo que viene, lo que va aconteciendo, lo que está pasando, para que nosotros sepamos aún identificar el momento en el que estamos viviendo, hermano. O sea, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, es importante que nosotros como creyentes sepamos que tenemos el Espíritu Santo, que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando usted y yo, conociendo la palabra, no hacemos lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer. El Espíritu se contrista, porque el Espíritu no te va a obligar. El Espíritu trata con nosotros. Y eso es importantísimo. Lo que le estoy hablando son realidades. Que hay gente aquí que me están escuchando, que tienen la experiencia y que saben de lo que les estoy hablando yo cuando les estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Podemos tener algunas fallas, algunas como humanos, algunas cosas, algunos defectos. Podemos estar equivocados en algunas cosas bíblicas, pero el Espíritu de Dios nos va a sacar al final a la pura verdad, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La razón que estemos equivocados no es el Espíritu que está equivocado, somos nosotros que en sí, que no nos sabemos a veces dejar que el Espíritu nos dirija. Vamos en Juan 5:39, en este mismo Evangelio, en el 5:39, Jesucristo dijo algo bien tremendo. Y esto es importante. Si tenemos el Espíritu Santo podemos hacer esto. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea, importantísimo que nosotros sepamos escudriñar las Escrituras. O sea, no le tenga miedo a las Escrituras. No le tenga miedo. Órele al Señor, métase ahí. En la iglesia vemos hermanos que también conocemos la palabra y que también como usted escudriñamos la palabra. Y si alguna vez tiene dudas, las consultamos, las hablamos, las compartimos entre nosotros, pero sacamos y llegamos a una verdad en la que podemos caminar en el Señor. A eso me estoy refiriendo. Amén. O sea, por eso Dios ha levantado ministerios dentro de la iglesia también, pero no quiere decir que por esa causa los ministerios son los que tienen que hacer todo, sino que usted tiene toda la libertad de escudriñar la palabra del Señor. Por eso tiene que tener cuidado, tiene que saber las fuentes a las que va. Por eso es que es mejor leer las Escrituras que buscar fuentes. Fuentes son personas que nos enseñan la Biblia y que hay un montón de personas que lamentablemente no están enseñando la verdad. Y hoy en día muchos de nosotros necesitamos actualizarnos, porque la palabra de Dios está emergiendo en muchos detalles, en muchas cosas que tenemos que aprenderlas y saberlas y compartirlas, porque tenemos que estar bien preparados, porque estamos en tiempos finales. Entonces, cuando nuestros jóvenes saben la palabra, cuando nuestros hijos son bien enseñados en la palabra, se pueden ir a las universidades y pase lo que pase, tengan los éxitos que tengan en las universidades, su confianza va a seguir puesta en Jesucristo. Su salvación va a seguir en ellos. Eso es lo más importante. Y en Santiago 2.26 hablan acerca, pues, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, todo lo que usted aprenda de la palabra del Señor, hagámoslo, ¿verdad? Pongámoslo en práctica en nuestra vida. Practiquémoslo nosotros, o sea que hagámoslo una realidad, o sea, en la vida de nosotros. O sea, y de esa forma vamos a vivir mucho mejor.
Es importante el tiempo que estamos viviendo. Yo no sé cuáles son los intereses de todos ustedes, de los que nos estén mirando por otro lugar, de alguna persona que de repente está concentrada en que quiere ser un artista famoso, de repente quiere ser un tremendo jugador de soccer y que le entren los millones como a un montón de jugadores que hay por ahí que están ganando un montón, o que quieren entrar a la NBA a jugar básquetbol y hacer un montón de dinero, o hockey, o otros que quieren ser profesionales, ingenieros, y un montón de cosas, y están centrados en aquello, y está bien, yo no estoy diciendo que no, pero primero pongan a Cristo Jesús y van a ver todo el resto va a suceder. ¿Ah? Gloria a Jesús. Hace poco, hace 2 días creo, 3 días, estaba mirando un muchacho. ¿Han visto ustedes, no sé quiénes ven la NBA? ¿Hay alguien que ve el básquetbol acá? Yo veo básquetbol, por si acaso. O sea, yo veo básquetbol y yo soy de Canadá, o sea que a mí me gustan los Toronto Raptors, aunque no tienen un gran equipo este año, pero ahí estoy. Y entonces hay un muchacho, no sé de qué equipo, no pude identificarlo, el número de su camiseta es número 1, y los que ven básquetbol, con lo que está pasando en Estados Unidos, con la cuestión de los, bueno, acá entre nosotros podemos hablar claro, entre los negritos de allá, entonces el problema es que están sacando un montón de emblemas que dicen que respeten la vida de black people, es Mara o something like that, algo así ponen en las camisetas y todo eso. Entonces casi todos los equipos ya no tienen sus nombres de los jugadores en la espalda, sino tienen un emblema. Es como decir, respétenos, mírenos, todos somos iguales, hay igualdad. Pero este muchacho, creyente, dijo, no, a mí me dan una camiseta con mi nombre, regular, normal, no me ponen nada, y yo voy a salir así. Y entonces antes de los partidos, todos se ponen como de rodillas ahí, pero él no se puso de rodillas, él se quedó parado. Y entonces eso llamó la atención y vinieron a entrevistarlos después del partido. Que por qué él no se había inclinado y que por qué su camiseta no tenía ninguna. Y él dijo, porque el problema del racismo no es el único problema que tiene la humanidad, le dijo. ¿Y es verdad o no es verdad? No es el único problema. Él dijo, hay cosas peores que están pasando en el mundo y que no las estamos resolviendo porque nadie quiere buscar de Cristo. Era hermano. Pero él dijo, yo no me voy a meter a hacer lo que toda la gente hace porque la gente lo hace. Yo creo en la palabra, dijo así, y yo estoy orando para que muchas cosas se arreglen y muchas cosas caminen como tienen que caminar. Y en la iglesia que voy oramos por todas estas cosas, pero no estamos centrados en una sola cuestión, porque también habemos gente de color que hacemos abusos con la gente blanca y de todo habemos en todo el mundo. Y lo que tenemos que hacer es que si todos tuviéramos a Cristo en nuestras vidas, todo este mundo sería diferente. Esa fue su declaración. O sea que yo me quedé así, yo dije, wow, o sea, me gocé. O sea que yo le dije, Señor, gracias, porque tú en todas partes, como quiera que sea, levantas a alguien para que embleme esa bandera del Evangelio. Y la gente tiene que saber que hay un Cristo. Y estamos en el tiempo, hermano, en que hay que predicar a Cristo. Aleluya. Y no hay que predicar ni denominaciones que aquellos están mal, que los otros están mal. No, hermano, el que conoce a Cristo, conoce la verdad. Cristo es la palabra de Dios viviente. Amén. Yo los dejo ahí. Hago una invitación a todo aquel que nunca experimentó a Cristo donde quiera que esté, a que haga una oración allá donde está, si quiere recibir a Jesucristo, o simplemente se dedique a buscar de Él, que busque un lugar donde le puedan enseñar la palabra, la verdadera palabra, leche espiritual no adulterada, para que crezca fuerte en Cristo Jesús. Amén. De mi parte, Dios los bendiga a todos.